estamos teniendo el tema que es casi un cristiano. Y bueno, los eventos de este capítulo 26 tomaron lugar alrededor del año 59 después de Cristo. Y bueno, me acuerdo que prediqué al respecto de esto casi hace 4 años, pero quiero una vez más tocar este versículo ahora desde un punto de vista diferente. El apóstol Pablo ya llevaba 2 años en prisión y estaba sujeto, estaba en cadenas. Y de hecho lo dice así en el versículo 29, que desearía que todos fuesen como él, como creyentes, es lo que quiere decir, excepto por las cadenas que tenía, esas cadenas. Así que estaba encadenado. Y bueno, ya había sido examinado a través de Festo, el procurador romano del área, pero después el rey Agripa también lo visitó y él tenía la autoridad, era el tetrarca y también tenía el título de rey. Así que Festo propone que Agripa también escuchase a Pablo y que ambos pudieran decidir qué es lo que tenían que decirle a Roma, porque ahí va a ser juzgado en Roma. Así que el apóstol Pablo hace su defensa famosa ante el rey Agripa, lo cual resultó en que dijese él, casi me convences de que fuese cristiano. Y es sorprendente que Agripa fue casi persuadido. Algunas de las traducciones modernas alteran esto, lo diluyen y es una gran pena que lo hagan. Y dicen una cosa así: ¿me estuviste persuadiendo por algún momento? ¿O me persuadirías en algunas cuantas palabras para cambiar de parecer al respecto de la religión y cambie de ser cristiano, o de judío más bien a cristiano? Y él lo decía con cierto desprecio y desdeño. Pero eso no es correcto si nos basamos en el griego original, y las traducciones más antiguas están bien, estoy seguro. Por poco, casi me persuades de convertirme en un cristiano. Hay un elemento de tiempo casi aquí, como si el rey estuviese diciendo, en cualquier momento vas a tener éxito en persuadirme para ser creyente. Es más o menos en ese sentido. Y entonces la Biblia en español incluso también correctamente dice, por poco me convences para ser cristiano. No es una pregunta, está diciéndolo, está afirmándolo. Y entonces vamos a tratar de investigar por qué dijo estas palabras y aún así nunca fue creyente. Esta fue la última vez en que él escuchó al apóstol Pablo. Y en el versículo 30 dice, cuando había dicho estas cosas se levantó el rey. Y al levantarse, entonces también todos los demás se levantaron, y este fue el final de la oportunidad que Pablo tuvo, que verdaderamente no se había defendido a sí mismo, y más bien presentó el Evangelio. De hecho hizo ambas cosas durante su defensa, pero sobre todo habló al respecto de la salvación y al respecto del Evangelio. Así que quiero que brevemente veamos lo que él dijo y por qué el rey tan solo casi fue persuadido. Y voy a ver al versículo 6, donde el apóstol dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, yo soy llamado a juicio. En otras palabras, él está diciendo aquí, mi posición y mi enseñanza y predicación son ortodoxas por completo. Y esto viene de las fuentes más antiguas y el mensaje más antiguo. Y eso es lo que él está diciendo ahí. Y claro que esto fue así, porque lo tenemos desde el libro de Génesis. Es el anuncio que Dios hizo a Adán y Eva de que tendrían un día un gran descendiente. Y a través de este gran descendiente, todas las personas en el mundo, las personas en toda nación serían bendecidas. Y la implicación de la promesa es que habría entonces salvación para ellos. El hombre había caído del favor de Dios. Él ahora ya es corrupto, la raza humana, aún así hay esperanza. Porque si las personas confían en esto, Dios un día enviaría un gran descendiente de la mujer. Dios mismo vendría un día. Cristo
el Mesías vendría, el Salvador vendría. Y a través de él habría salvación disponible en el mundo. Así que el apóstol Pablo señala la promesa que Dios hizo a nuestros padres, no tan solo a Adán, sino también a Abraham, desde luego, y a los patriarcas de forma repetitiva. Esta simiente prometida que vendría, y esta simiente destruiría a Satanás, destruiría el dominio que Satanás tendría sobre las almas de los hombres, porque el Señor vendría a ser nuestro representante. Él sufriría y moriría en la cruz del Calvario por nosotros y pagaría el castigo debido a los pecadores, debido a todos aquellos que se arrepienten y confían en Él. Entonces esto estaba aquí en la narrativa, esto estaba aquí en lo que dijo Pablo. Tal vez no tenemos aquí todo lo que él dijo, toda la defensa en Hechos 26, y tal vez tan solo tenemos un resumen con algunas de las palabras literales. Y después el apóstol Pablo avanzó, versículo 8, donde dice, ¿por qué se juzga? Dice, yo creo que esto es increíble, que Dios resucite a los muertos. Más bien, tú crees que es increíble. Y él comienza a hablar de la resurrección, la promesa de la resurrección, la promesa del cielo, la promesa de la vida eterna. El hombre, la raza humana está bajo condenación. Somos rebeldes en contra de Dios. Sin embargo, hay la promesa de vida eterna y del favor de Dios y del cielo. Y esto es un instinto que es puesto en el corazón. Leímos al respecto de esto en Eclesiastés. Salomón lo dijo esto, él hablando bajo inspiración, y ahí nos dice en el hebreo original que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre y un instinto de que hay una vida más allá de la muerte, pero estamos condenados a menos que tengamos el perdón de Dios, y es a través de Cristo que esto es hecho posible. Y el apóstol Pablo habla respecto de esto. ¿Y tú crees que es increíble? Y reta al rey Agripa. ¿Tú crees que es increíble que Dios un día levanta a los muertos? Y claro que si morimos antes de que Cristo venga, vamos como almas a la eternidad. Ya sea que sean almas condenadas esperando el juicio, o vamos al paraíso de Cristo, esperando su regreso y el final de todas las cosas, y los cuerpos de resurrección y bendición. En esa condición maravillosa, en ese estado maravilloso. Pero nada es increíble con Dios, quien tiene todo poder. Y en el versículo 13 en adelante, ahí Pablo habla respecto de su propia salvación. Y tan solo brevemente lo voy a mencionar cómo él fue convertido. Y pasó de ser un enemigo de los creyentes y un perseguidor a tener salvación. Y él habla de esta luz que le cegó. Y nosotros nos somos convertidos de esta forma estos días. Esto fue respecto al apóstol Pablo, que era una persona única y especial. Él sería un canal de inspiración para el Nuevo Testamento, y entonces se fue convertido en una forma notable. Pero su conversión ilustra toda conversión. Nosotros no tenemos una luz que nos ciega del cielo, pero tenemos luz. De pronto entendemos, repentinamente comprendemos que hay salvación con Dios. Y entendemos que Cristo era el Hijo de Dios que vino a este mundo para ser nuestro representante y para sufrir y morir en nuestro lugar. Si verdaderamente confiamos en Él, y debido a que Él ha llevado el castigo del pecado, Él ha comprado el derecho de perdonarnos cuando venimos a Él. Y entonces entendemos esto y vemos y nos decimos a nosotros mismos, he escuchado al respecto de la fe cristiana innumerables veces, pero nunca lo entendí hasta ahora. Tengo luz, ahora puedo ver. Pero también se nos da convicción, así como el apóstol Pablo tuvo convicción de su pecado y él tuvo una conciencia de que estaba condenado ante Dios, y así nosotros también sentimos la carga de nuestra vida pecaminosa y de nuestro egoísmo y de los hechos en contra de Dios, y sentimos nuestra terrible necesidad de perdón. Y también así el pastor fue detenido en ese momento, se le dio conciencia de su pecaminosidad, y en su caso de forma literal escuchó la voz de Cristo hablándole a él. Y nosotros en cierta forma escuchamos la voz de Cristo, no de forma literal, pero es como si Dios nos hablase directamente a nosotros. Ven, arrepiéntete, ven a mí, dice Cristo, y vive. Y escuchamos en nuestra mente
el llamado de Cristo de la Biblia, de la predicación. Este llamamiento de que una persona nos predique o razone con nosotros o reconvenga con nosotros, y entonces somos convencidos de buscarla y encontrarla. Y el apóstol Pablo le explicó al rey Agripa todo al respecto de la muerte redentora de Cristo. Versículo 22, donde dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Versículo 23, que el Cristo había de padecer y él ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y yo creo que estas palabras son un resumen de bastantes detalles que el apóstol Pablo explicó al rey Agripa. Y después Festo, el gobernador de la región, el procurador romano, él lo rechazó todo, versículo 24. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Este era un pagano, gobernador romano. Él no creía nada de esto y no quería nada de esto. Un hombre profundamente corrupto. Y Pablo se defiende aún más. Y después habla de Agripa y dice: porque el rey sabe estas cosas. Agripa era un hombre extraño, el rey Agripa. Él había sido criado y educado en la corte de César y del medio loco Claudio. Era su protegido. Él se posicionó a sí mismo de forma que pudiese ser gobernador de regiones judías. Y esto lo hizo a medida de que se convirtió en un prosélito judío. Y estudió el judaísmo. Y estudió el Antiguo Testamento, las Escrituras. Y él sabía todo respecto de sus costumbres. Y Claudio pensaba que él era la persona perfecta para poder ser procurador en un territorio judío. Y así es como él había obtenido su promoción, su cargo. Eso es lo que le trajo ahí. Pero parecía que tuvo una impresión profunda con la enseñanza del Antiguo Testamento. Y tenía profundo respeto por la integridad del Antiguo Testamento y la historia de los judíos. Y parece que incluso era un creyente a medias. Tal vez él creía a medias que vendría un Mesías a través de la nación judía. Este Mesías haría grandes cosas, debido a que el apóstol Pablo no habla a la ligera cuando dice en el versículo 27: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas ahora? Yo sé que crees. Él sabía respecto de Agripa, él tenía mucho entendimiento, así que Agripa aquí cree muchas de estas cosas, pero no tiene una relación personal con Dios. Es un ejemplo clásico de una persona que sabe al respecto de las cosas, pero no conoce a Dios en sí. Y esta es la verdad de mucha religión falsa. Hay religiones en el mundo donde tú sabes al respecto de su enseñanza y puedes ser un experto en sus enseñanzas, pero no necesariamente significa esto que tienes una relación viva con Dios y que le conoces en una forma más personal y que verdaderamente gobierna tu vida y que interactúas con Él y oras a Él. No. En muchos grupos religiosos es tan solo una situación hipotética, tan solo es una creencia de que yo creo cualquier cosa que sea la enseñanza de esta religión, lo cual no lleva necesariamente una relación con Dios. Y este era el problema con el rey Agripa. Oh rey Agripa, ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa dice lo siguiente: por poco me persuades a ser cristiano. Versículo 28. En cualquier momento tendrás éxito si permito que esto avance. Parece que ese es el sentido de las palabras. Noten lo que dice aquí: por poco me persuades de ser un cristiano. El rey Agripa sabía que había una cierta postura, una cierta posición que se puede describir como cristianismo. Y te pregunto a ti: ¿tú eres un cristiano o una cristiana? ¿Has sido cambiado por Dios? ¿Caminas con Él? ¿Crees en Cristo? ¿Tú específicamente eres un cristiano?
Y Agripa dice, yo no soy uno de esos. Y si permito que esto continúe, tal vez me vas a persuadir a que sea un cristiano, un creyente, a ser cambiado. Esto es lo que significa ser un cristiano, es ser cambiado y ser hecho un cristiano. Y claro que Agripa se equivocó. Pablo jamás le podría persuadir a ser un cristiano. Él podía decirle el mensaje y cómo ser un creyente, pero solamente Dios podría obrar en su corazón y en el tuyo también, de modo que profundamente creas y te arrepientas de tu pecado y vengas a Él. Y ser un cristiano, un creyente, es una postura, una posición específica. Y claro, utilizamos la persuasión. No tratamos de sobornar a nadie. No tratamos de conmover a nadie. Más bien les decimos a las personas quién es Cristo y cuánto las personas necesitan del amor de Cristo y lo que Cristo haría por ellos. Y después las personas vienen con entendimiento. Y si entienden su pecado y a través de esto es de la obra de Dios en su corazón, se arrepienten entonces y se rinden ante Cristo y creen en Él. No podemos obligar a nadie a hacer esto. Necesitamos que las personas tengan una conversión genuina, de modo que ellos sinceramente se aproximen al Señor. Y el apóstol Pablo habla, o más bien Agripa habla, de que él es casi un cristiano. ¿Y por qué no se convirtió en un cristiano? ¿Por qué no llegó a serlo? ¿Por qué no fue convencido de que las escrituras judías estaban bien? De que Cristo vendría, de que Él moriría por pecadores, de que podrías conocer a Dios y caminar con Él. Porque casi fue persuadido de esto. Él creía hasta cierto grado, hasta cierto punto, pero nunca verdaderamente abrazó al Señor, se arrepintió ante el Señor y se postró ante Él y se dio a sí mismo a Cristo. Así que no fue perdonado. Y debido a que nunca se arrepintió y nunca rindió su vida ante Cristo, no fue aceptado por Dios. Y su vida no fue cambiada nunca. Y su naturaleza tampoco fue cambiada. Nunca pasó esto. Y no obtuvo una ciudadanía de Dios. Ciudadanía en el cielo. Nunca fue convertido. Dios nunca lo convirtió. Y bueno, hay muchas ilustraciones, muchos ejemplos. Pienso al respecto de una posibilidad. Si no les importa que les diga algo dramático y ficticio. Aquí hay un hombre que está en un territorio remoto y está huyendo de cierto enemigo, está tratando de salvar su vida y conoce o llega hasta cierto punto y tiene que atravesar un abismo, algo ve allí y ve un puente para atravesar esta cosa, esta especie de río. No le gusta esta especie de puente, pero tiene que salvar su vida y empieza a tratar de atravesar este puente de madera y cuerdas que tal vez está a punto de romperse, y empieza a mecerse y se da cuenta que está arrancándose de donde estaba sujeto de una orilla, pero se mueve entonces más rápidamente y con cuidado, y a medida que está llegando a la salvedad, al otro lado, donde puede continuar huyendo del peligro, él se da cuenta que ya se rompió una cuerda de su atadura. Y del otro lado está despedazándose parte por parte, y llega al final y extiende su mano para poder agarrar esto. Está a unos centímetros de esto, y la última cuerda se rompe y cae al precipicio para morir. Pero dices, ¿cómo? Estaba a un centímetro de distancia de estar a salvo. Un centímetro de estar a salvo no es lo suficiente. Un centímetro de estar lejos de la salvedad, todavía estaba condenado y se sumergiría en el abismo. Ser casi un cristiano, casi persuadido de tu necesidad, casi persuadido de que Cristo es verdad y la salvación está disponible para ti, y nunca verdaderamente arrepentirte y nunca verdaderamente rendirte ante Cristo y confiar en Él. Eso significa perdición. Estás sin perdón, no importa cuán cerca estés. Si tú nunca le encuentras, si nunca vienes a Él, entonces estás perdido o perdida. Y hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el rey Agripa nunca vino a Cristo? Él pensó que la fe cristiana era algo racional,
pensó que era mucho mejor que el paganismo romano, que él también había aprendido de su juventud. Él pensaba que era mejor que el judaísmo, claro. Los judíos tenían el Antiguo Testamento, tenían las promesas de Dios, tenían gran ganancia, tenían muchos creyentes entre ellos, pero los judíos habían perdido el camino. Pensaban que podían ganar el favor de Dios a través de los rituales y las ceremonias y las buenas obras. Y ya no estaban esperando al Salvador, que un día haría redención de pecados de acuerdo con los profetas antiguos y lo que ellos dijeron. Ya no estaban esperando al Salvador. Ellos pensaban que podían hacerlo solos, a través de su obediencia a los rituales. Y este fue un inmenso error. El rey Agripa sabía que la fe cristiana era mucho mejor que la incredulidad. Él temía lo que podía pasarle en la eternidad. Y se dijo a sí mismo, muy frecuentemente estoy atribulado al respecto de mi alma. Pero nunca vino a Cristo, ni creyó en Él. Y podemos imaginarnos por qué. Porque él estaba en la presencia de Festo, el otro procurador en la región. Y esto le hizo tener temor para no venir a Cristo entonces. Él amaba el dinero y todo el dinero sucio que tomaba. Y esto le hizo rico, y así es como todos los procuradores obtenían su dinero, porque tenían justicia torcida. Él estaba en pecado también, por cierto, viviendo en pecado, y no quería dejar de lado su pecado. Él amaba la licencia de pecar tanto como desease, y él tenía orgullo, y no se quería humillar, y no quería arrepentirse de sus pecados. Y a pesar de todo, él era un cobarde, y él sabía que si se hacía cristiano, entonces molestaría a los judíos y se pondrían en contra de él, y eso no sería bueno para su postura para con César y Claudius. Eso sería un desastre para él. Así que a pesar de que él era el gobernador, él quería mantener la buena voluntad de sus súbditos judíos. Así que nunca vino a Cristo, por todas estas razones. Queridos amigos, tú eres un casi cristiano, casi creyente. Tú eres una persona que tal vez algunas veces te has arrepentido y has hecho como las primeras mociones de venir a Cristo y rendirte a Él. Tú sabes que Él te ha diseñado. Tú sabes y entiendes la doctrina del pecado, que somos seres caídos, estamos bajo la condenación de Dios, a menos que tengamos un Salvador, a menos que nos arrepintamos y creamos en Él y nos cambie y nos haga sus hijos. Tú sabes eso. Tú conoces a creyentes que han sido cambiados grandemente y que han experimentado la verdad de Cristo, y tal vez les has envidiado en el corazón. Sabes que tienes muchas decepciones en el mundo debido a que las personas no tienen un buen carácter y te decepcionan y no guardan sus promesas y pasan todo tipo de cosas, y tú sabes que necesitas vida, una nueva vida, una nueva naturaleza. Tú sabes que la vida no tiene significado ninguno si no hay un Dios, si no hay un Salvador y no hay vida eterna. Entonces la vida no tiene ningún significado. Pero nunca te has rendido y te echas para atrás, te apartas de Dios. ¿Por qué haces eso? Bueno, tal vez podamos aprender algo de Agripa. No estás aceptado por Dios porque no has sido cambiado, porque te echas para atrás. No tienes ciudadanía celestial. Avanzas como pecador ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Y tal como Agripa tenía miedo de los judíos, te pregunto, ¿tienes miedo de tus amigos? ¿Miedo de la familia? ¿De lo que ellos puedan pensar? ¿Debido a que te has rendido a Cristo? ¿O como Agripa tal vez amas tu pecado y no quieres dejarlo? Y tienes grandes sueños y ambiciones. Todo esto es para mí. ¿Cómo me voy a ver ante las personas? ¿Cómo me van a ver? Lo que las personas van a pensar de mí. ¿Cuánto dinero y lujos voy a ganar? Y no puedes dejar de lado esos sueños por cosas en este mundo, etcétera. Queridos amigos, ¿tienes las mismas razones como Agripa? Tal vez. Tienes que escudriñar tu corazón. Mira lo que le pasó a él, al rey Agripa. Versículo 30. Pablo había terminado y el rey se levantó. ¡Qué desastre! La entrevista se terminó. Me levanto
Eso es lo que significaba en esos días. Eran las reglas de la corte. El procurador, el rey está de pie. Todo mundo se retiraba. Ya se terminó esa sesión. Ya no hay nada más que tenga que ser dicho. Te estoy encerrando, en efecto, dice Agripa. Voy a dejar de pensar respecto de esto y tal vez me ibas a convencer, así que voy a cerrarte la puerta, voy a cerrar el libro, voy a dejar de pensar en esto, este es el final para mí, no voy a volver a pensar en esto nunca más. Y respecto a lo que vemos aquí, nunca vino a Cristo, porque un poco más tarde, cuando vemos otros incidentes, Agripa estaba por completo con los romanos, ¿sí? Y luchó y tomó su posición, claramente posición, y nunca buscó al Señor respecto a lo que podemos ver en las Escrituras. Y cuando se levantó y se puso de pie, y en efecto le dijo a Pablo, esto se terminó ya no te escucho más. Es como si él se hubiera aventado directo al infierno. Dios terminó con él y no lidió con él ya no más. Y lamento ponerlo así, pero podría ser lo mismo con nosotros. Hay un tiempo, Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia y le rechazamos, cerramos la puerta, dejamos de pensar en esto y muy frecuentemente vuelve. Y obra Dios en nuestro corazón, pero también hay veces en que llega un tiempo en que cerramos el asunto y Dios nunca jamás lidia con nosotros. Ya se terminó. Somos seres condenados. Ya no tenemos más oportunidad, más esperanza. No tenemos el cielo ni el Salvador. Y así es lo que le pasó al rey Agripa hace tantos años. Queridos amigos, tal vez crees un poco. Espero que sí. ¿Crees en Dios, el creador de todas las cosas? ¿Crees en su palabra? ¿Crees en Cristo? ¿Crees que tienes necesidad de Él? No te tardes, no lo dejes de lado, no hagas que Dios ya no trate más contigo, no le rechaces. Anhela ser diferente, anhela ser aceptado por Él, cambiado por Él, perdonado por Dios. Anhela que Dios te haga un ciudadano del cielo, anhela estas cosas. No pienses al respecto de los amigos que te van a maltratar o decir cosas. Acuérdense de las historias en Génesis al respecto de la esposa de Lot. Yo no creo que haya una persona en esta iglesia esta noche que no conozca respecto de la esposa de Lot. Cuando Lot y su esposa estaban huyendo de Sodoma y Gomorra y Dios estaba haciendo que lloviese destrucción sobre ese lugar y su esposa miró para atrás. Queridos amigos, no tan solo volteó su cabeza, se esperó y se esperó y se esperó y miró anhelando esa ciudad perversa a la cual Dios le había dado la oportunidad de arrepentirse y a ella le dio la oportunidad Dios de escapar. Y a medida que se retrasó y se retrasó, la destrucción que caía del cielo también la tomó a ella. Y se describe en la palabra de Dios que se convirtió en una estatua de sal. Y así es lo que nos pasa a nosotros. Mientras más miras el pasado y el pecado y el mundo, anhelándolo, diciendo quiero ser del mundo, quiero mis pecados, quiero mi incredulidad, pero aún así creo hasta cierto punto en Dios y en Cristo y necesito su perdón. Y mientras más te tardes y mientras más te atrases, mientras más mires para atrás tu pecado, más peligro tienes de que Dios diga suficiente contigo y vas a ser dejado de lado. Y cualquier cosa que esté en tu corazón será perdido. Así que amigos, vengan a Él, ríndanse a Cristo, confíen en Cristo, crean en Él, dejen el pasado pecaminoso detrás, dejen que los cambie y les perdone y les haga suyos. Eso es lo que todos necesitamos, queridos amigos. No estés observando tu ambición y tu pecado y tus temores. Mira a Cristo y su gracia y cuán listo Él está para dar misericordia y perdonar. Mira la posibilidad de tener una nueva vida. Arrepiéntete de tu pecado. Tan solo cree en lo que Cristo ha hecho para pagar el castigo que merecías tú.
Confía en Él con todo tu corazón y dale tu vida. Y tal vez hay alguien aquí, y tú eres de Él, tal vez, y no lo sabes. Toda vez estás pensando, Él no me ha escuchado, Él no me ha oído. Y yo no sé por qué sería esto así. Tal vez porque estás esperando que suceda lo que nunca va a suceder. Tal vez estás esperando una voz como el apóstol Pablo, una voz de lo alto, que te diga de forma audible, eres mío, eres mía, te salvé. Te he hecho mío, mía. Tal vez estás esperando lo que nunca vas a recibir y no lo has notado. No has notado que Dios ya ha hecho una gran obra dentro de ti. Estás ahora anhelando salvación, mientras que antes no anhelabas salvación. Toda tu actitud ha sido cambiada. Amas las cosas de Dios, quieres ser uno de su pueblo y no te das cuenta que Él ya está obrando en tu corazón. Frecuentemente encuentro esto con las personas que conozco, que odiaban estar en la casa de Dios y ahora dicen, ¿por qué no le puedo encontrar? ¿Por qué no le puedo encontrar? Bueno, esta es una muestra de que Él ya está obrando en tu corazón en gran manera. Él ya cambió tu actitud. Él ha puesto un hambre y sed de justicia dentro de ti. ¿Qué aliento tiene que ser esto para ti? Para poder confiar en Él por completo. Dios me ha ayudado. Puedo confiar en Él. Voy a tomar mi postura por Él y voy a creer en Cristo y voy a darme a mí mismo por completo a Él. ¿Cuánto le necesitamos? No tengamos en este lugar desde esta noche, si tan solo pudiese ser verdad, ni un caso trágico de una Agripa entre nosotros, un rey Agripa. Casi me persuadiste, pero me levanté y cerré la entrevista y puse las persianas y lo trabé todo fuera. No más. No permitas que esto te pase. Ven a Cristo mientras su paciencia está esperándote y Él te acogerá y Él te hará suyo. Oremos juntos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, ayúdanos. Lidia con amor con nosotros, cualquiera que sea nuestra posición, tráenos cerca de ti. Ayúdanos a confiar en Cristo. Ayúdanos a conocer esta transformación de vida que tan solo Él puede dar. Oh Señor, anhelamos esta certeza de que Él ha escuchado nuestro arrepentimiento y nuestro clamor. Oh Señor, trata con cada corazón y bendícenos esta noche, pues lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador y por amor a su nombre. Amén.